empezar por Javier, por el orden en que habéis hecho las ponencias. Y todo lo que has contado está fenomenal. A mí me ha gustado especialmente tu intervención, ha estado muy ameno. Pero que el papel todo queda muy bien, ¿no? Sí, lo aguanta todo. El PowerPoint queda fenomenal. ¿Se oye? No sé, ¿un micro no se le oye? Tú que has tenido mucha relación con la CNMV. Ah, no, ese es Pablo, perdona. Perdona, lo hago contigo, Pablo. Se me saltó el renglón. Dice que el papel lo aguanta todo. ¿Cómo están preparadas las empresas realmente hacia la generación de un negocio más verde? ¿Cómo creen realmente que están preparadas? Pues... ¿No se oye? ¿Se oye? Ya. Sí, ahora sí. A ver, pues es complicado, pues depende del sector. Como decías tú, esto es una inversión, es un coste para poder llegar ahí, ¿vale? De luego las pymes no están ahí, va a llevar bastante tiempo. Las empresas grandes, como sobre todo las entidades financieras, están apostando por ellos desde hace tiempo, ¿vale? Porque lo vieron. Y del mundo, por ejemplo, del mundo de energía, del mundo de automoción, se está apostando mucho hacia ello. Y se están partiendo empresas ya con un nivel de, digamos, de sostenibilidad bastante alto. Pero las empresas tradicionales, todo lo que es la capa empresarial en España no ha estado ya en lista, ni de broma. Hay un camino ahí. Por eso digo lo de oportunidades, porque hay un camino por recorrer enorme. Tú antes dijiste, me pareció muy interesante, que España podía convertirse en un líder mundial como gestora y exportadora de energía verde. Claro, sí. Si te vas a Alemania o te vas a Noruega, tienen más placas solares que nosotros. Pero yo me acuerdo que Barack Obama comentó, cuando estaba en presidencia una vez, que España, Alemania y no recuerdo el tercer país estaban a la cabeza, por encima de Estados Unidos, en energías sostenibles. Sí. Y que eran un ejemplo, éramos un modelo a seguir. Esto ya hace, pues eso, como 8 años, ¿no? Digo, casi 10. Sí, de hecho la velocidad, España ha acelerado en la implantación de modelos de placas solares, de modelo de energía sostenible, ha acelerado muchísimo, pero estamos muy lejos de donde podríamos estar. Bueno, pero estamos muy bien en comparación con otros muchos países. Sí. Es que me gusta sacar pecho y decir que en España estamos muy bien. No, a ver, tenemos lo que tenemos, pero me refiero, siempre estamos mirando hacia afuera y comparándonos, y en esta materia en concreto estamos muy bien. Somos un país que está avanzado y que está apostando muchísimo, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ver, financieramente lo que decía, el BBVA ahora mismo somos, dentro del Standard & Poor's, del Dow Jones Sustainability Index, somos el primer banco a nivel global, pues España a nivel global, en nivel de sostenibilidad. Estamos en el número 1 junto con un banco surcoreano. Es decir, que esto no es, digamos, a nivel europeo, sino a nivel global. Eso quiere decir mucho, porque realmente somos un poco abanderados, y eso al final acabas arrastrando a toda la materia empresarial también del país. Pero queda mucho recorrido porque la inversión es cara. Y en España, pues, eso lleva tiempo. Es lento. La regulación se está saliendo, hay muchas trabas muchas veces. La regulación nos tiene un poco estrangulados, la verdad es que sí. Pero, aunque hablamos mucho de regulación, hay que ver cuál es la visión del propio regulador, de alguna manera, y aquí ataco a Pablo. Te quería preguntar, porque lo que decía antes, tú que has tenido mucha relación con la CNMV, ¿cuál crees tú que es la visión del regulador? A ver, ¿se me oye? ¿Se oye? ¿No se oye muy bien? Vale, Sí, pero... yo, a ver, con la CNMV llevo hablando 20 años, por desgracia, y yo haría dos reflexiones. Una, lo que he vivido al inicio de la regulación, y yo soy optimista y redento, y lo que creo que va a pasar, ¿no? Al inicio no sé cómo calificarlo, pero no era óptimo, ¿no? Digamos que cuando todos tuvimos que cambiar los reglamentos y adaptar la normativa, la CNMV no estaba preparada, ¿no? Como no estábamos nosotros, pero ellos posiblemente menos, ¿no? Y simplificaban todo y planteaban ponme este párrafo o ponme este otro, que es un sinsentido. Sí que creo, y por la experiencia que he tenido implantando, y en el café lo hablaba con algunas personas, es decir, al final la implantación de la sostenibilidad, y como decía Marian antes, cada uno lo va a hacer a su manera, lo importante es hacerlo. Y mientras no estás mintiendo, el regulador, yo creo, no le va a quedar más remedio que no abrir la mano, sino abrirse a distintas formas de implantar
y de hacer inversiones sostenibles, ¿no? Con lo cual va a ser difícil, porque todos sabemos que el regulador español no es el más flexible del mundo, pero aquí o lo hace o va a estrangular a la industria. Yo te pregunto desde la ignorancia, que nuestro sistema regulatorio de alguna manera sigue unas leyes y un camino que nos pautan desde Europa, ¿no? Sí, pero luego la implantación es muy distinta. Yo creo que aquí todos tenemos fondos españoles y fondos en Luxemburgo, ¿no? Entonces, teniendo la misma regulación, otros reguladores dicen tú tienes que cumplir esto, pero luego hay que implantarlo, ¿no? Y en el regulador español, por desgracia, hay mucho miedo. Es que es verdad que el mundo financiero viene de generar muchas crisis, hay mucho miedo y el miedo hace que no sean proactivos y sean abiertos a las soluciones, ¿no? Entonces, el regulador español en esto yo creo que tiene que cambiar. Es verdad que ahora hay una persona como responsable de esto en CNMV que sabe de esto, con lo cual yo soy optimista. Oye, Mariana, ¿y tú crees que estas decisiones que están tomando estas personas en el sistema regulatorio van a ayudar a canalizar realmente las inversiones hacia un modelo verde, sostenible? O sea, que están impulsando. Pues yo creo que ayudan a que las entidades que no se habían movido se muevan, pero al final la decisión también es de inversor final. Entonces, por eso creo que hay que trasladarlo bien. O sea, aquí el problema, yo creo que el objetivo es bueno, el mensaje lo es, pero... y te lo llevo, por ejemplo, a la parte de inversores. Todavía, aunque hemos visto la inversión sostenible como creciente, pero todavía en mucho público retail no hay una demanda, o sea, creo que la demanda es más motivada que una demanda que sea muy espontánea, que sea muy natural, pero porque yo creo que no se ha contado bien la historia. Yo creo que la gente se ha quedado muchas veces en la como lo esencial del mundo de la sostenibilidad. No saben los aspectos sociales muchas veces lo que implica, los aspectos de gobernanza pues no se comentan. Entonces, o sea, yo creo que para que sea realmente, o sea, la normativa obliga y eso moviliza a todas las entidades financieras, a las que creen en ello y a los que no crean en ello, por lo menos para contarlo. El tema está en que efectivamente que hay que ser honesto contándolo, porque va a ser la única forma de que al cliente final que a lo mejor cree que lo de la inversión sostenible pues no sabe un poco cómo llevarlo a cabo o si se puede llevar tan a cabo o si es rentable o si no es rentable, eso hay que trasladarlo, con lo cual yo creo que al final la labor de formación o de información va a jugar el componente esencial a la hora de movilizar los recursos, que al final es lo que pretendemos todos. Es muy importante lo que dices, porque antes se comentaba, ¿no? Haces foco, estrategia, formación. Yo creo que la sociedad en general está empezando a ser más exigente y a percibir mucho más estos conceptos y a entender que no hablamos solamente de medio ambiente, pero todavía nos falta en educación y en cultura un camino largo, ¿no? Alguien me comentaba ayer que está muy bien hablar de regulación, hablar de tecnología, hablar de datos, dice, pero no debemos olvidar la parte de la emoción. Porque al final las personas necesitan esa parte de emoción y aunque en las empresas vais al dinerito y a que se hagan las cuentas para movilizar a para implementar esa cultura de la sostenibilidad en toda la sociedad hace falta transmitir un poquito de emoción. Claudia, bienvenida. Gracias. Que no te hemos escuchado la voz todavía, hasta ahora no te hemos dejado hablar. Bueno, un aplauso para Claudia. Gracias. Bueno, Claudia es Executive Director ESG Solutions en Aon. ¿Qué te parece todo lo que estamos hablando aquí del entorno de seguros? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, súper interesante porque realmente es lo que estamos viviendo, no solamente en Aon, desde el punto de vista de encontrar esas soluciones para los clientes, sino también porque nosotros somos mediadores, ¿vale? No somos compañía aseguradora, sino también de cómo acompañar a las compañías aseguradoras a que se mojen un poquito, estamos en confianza, a que se mojen un poquito también en desarrollar todas esas soluciones de aseguramiento, lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Tenemos la financiación por un lado, ¿no? De estas placas solares, pues oye, vayamos a poner la capa aseguradora. Y realmente las aseguradoras se están enfrentando a todos los problemas que ya os habéis enfrentado vosotros con anterioridad, se están enfrentando ahora, porque es verdad que ellos han empezado un poquito por detrás, ¿no? Los principios de seguros sostenibles y demás, toda la normativa le ha ido por detrás y realmente el sector asegurador ya sabéis que es un poquito dinosaurio moviéndose. Esto de los datos, la información, pues todavía en algunas aseguradoras cuesta y tenemos aseguradoras que van a distintas velocidades, ¿no? Pero ahora están
pues con una serie de problemáticas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de, oye, ¿cómo defino yo mi propia estrategia de sostenibilidad? Por supuesto, las hay más avanzadas, menos avanzadas. Luego, ¿cómo defino yo mi política de inversión de las primas? Porque obviamente tendré que decidir, ¿no? Y aquí entramos con los factores de renta fija, variable, exclusión, no exclusión, etc., ¿no? Y de cómo puedo medir todo eso y de cómo puedo asegurarme que realmente eso es así, ¿no? Se está invirtiendo de forma sostenible conforme a mi estrategia, ¿no? O bien planes de pensiones o productos aseguradores. Y cómo los califico y cómo me adapto a la normativa y cómo informo al cliente. Entonces, todas estas cosas, más luego un componente adicional. Ellos gestionan riesgos. Ellos son expertos en gestionar riesgos, con lo cual hay que tener en cuenta que ESG, que es todo, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de lo más importante que se han empezado a fijar las empresas, la parte de medio ambiente, cambio climático afecta a todo. Una aseguradora puede tener una línea de negocio que no solamente cubra los daños materiales, las responsabilidades, otro tipo de responsabilidades, los seguros de crédito, es decir, puede ser tan amplio que les desborda. Con lo cual, todo el tema de información de datos, información, datos, entender dónde están las empresas en estos momentos, que también nosotros estamos viendo muchas velocidades diferentes. Entonces, todo eso es complejo. Se está moviendo, ya estamos viendo sobre todo aparición de seguros ya más a nivel de particulares, ¿no? Que sí tienen un foco en sostenibilidad y están apoyando, ¿no? Las decisiones sostenibles, ¿no? Casa, ¿no? Eficientemente energética, tal, ¿no? Movilidad, ya empezamos a ver, pero todavía van muy lentas en la parte industrial. Y es ahí donde nosotros, pues bueno, estamos intentando ayudar, claro, pero también estamos ya no solamente haciéndoles comprender lo que es importante, porque falta formación, otro asunto de todo lo que hemos hablado, ¿no? Así de forma muy resumida estoy intentando darlo, sino también la transparencia de las empresas. Ahí también eso es crítico, ¿vale? Para llegar a la transparencia hay que tener datos. Efectivamente. ¿No? Hay que tener tecnología. Con lo cual... Vamos dando para atrás. Hay una... Yo creo que lo que tú comentabas, que en este sector del sector seguros, que parece que va un poquito más por detrás, quizás sean los principales miedos sean estos, ¿no? Pero bueno, en general, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de adaptación y de incorporación en este sector en concreto, hacia la sostenibilidad? Sí, yo ya os digo, ahora están bastante, bueno, porque la regulación obliga, entonces están acelerando bastante. Yo creo que vamos a ver cambio y desarrollo muy pronto. Ya están tomando, ¿no?, sus decisiones, sobre todo desde el punto de vista de qué aseguro, qué no aseguro, qué actividades aseguro, qué no, o sea, exclusión. Están muy enfocados en la parte de exclusión, pero bueno, vamos a empezar a ver ya bastante pronto soluciones aseguradoras innovadoras. Vamos a ver también un avance, yo creo, en la parte de información. El regulador les está demandando muchos datos. Las aseguradoras, supuestamente, tienen muchos datos en cuanto a catástrofes naturales y demás. Bueno, pues vamos a ver mayor compartición de esa información, porque esto de ESG no va de un sector, es para de todos. Entonces, hay algo que me ha gustado mucho, ¿no? La ponencia de todos, pero la ponencia tuya de que realmente esto es un viaje que no podemos hacer solos, cada uno, sino que dependemos unos de otros. Y esa compartición de información, compartición de conocimiento, alianzas estratégicas. Lo que se está intentando hacer nosotros, por lo menos, tenemos un foro de empresas de todo tipo de sector donde se conectan y surgen alianzas, surgen ideas, pero todo el mundo tiene retos. Entonces, también yo creo que es bueno que todo el sector financiero se una también a esas alianzas y hablar con las propias empresas, porque de ahí es donde vamos a avanzar, porque si no, solos no lo vamos a poder hacer. Tú has dicho la palabra mágica, que es alianza. Y es que realmente hace falta unir talento y sobre todo tener mucho músculo y flexibilidad para poder evolucionar y cambiar con la rapidez que va el sistema regulatorio, que va a veces, ¿no? Hemos tenido en los últimos 10 años, como decía antes, un tsunami regulatorio. Solo creo que el año pasado hubo 500 nuevas regulaciones en un año. O sea, que es que no te da ni tiempo, por mucho que estudies, Pablo, a leértelas todas. Esos 50 horas que estuviste no da de tiempo. Oye, ¿habréis perdido cualquier...? A ver, cuénteme usted. Voy a espontáneamente hacer una pregunta. Por favor. Si me permitís. Yo tengo un miedo, el miedo del convencido, ¿no? El miedo del que realmente está preocupado por esto, ¿no? Que es, lo habéis dicho vosotros, y no sé quién lo ha mencionado antes, abres el periódico y está trufado de temas relacionados con esto, ¿no?
Entonces, ¿va a pasar que todos los días tenemos caviar y entonces el caviar el que nos va a saber a pan tostado? Quiero decir, todo va a ser verde y el regulador va a ser capaz de filtrar lo que realmente es de lo que no es. O sea, la pregunta de la CNMV va un poco por ahí, ¿no? Es decir, si hay una avalancha demasiado grande, ¿vamos a ser capaces de filtrar desde los estamentos reguladores para que realmente no haya greenwashing por todas partes? O sea, el otro día pasó lo de Decathlon y lo de H&M. Entonces, por fin hay una multa, ¿no? Para este Un tipo millón de actividades. euros. ¿Puede Sí. llegar a pasar en el mundo de la inversión sostenible? ¿Creéis que es algo que puede pasar? Que todo sea verde y que entonces nada lo sé. Existe, el riesgo existe, y yo creo que por eso yo lo que reflexionaba es que, y he hablado antes con algunas personas, ¿no?, que están en el foro, yo lo que creo es que siempre hay una manera de hacer las cosas y que cada uno tiene que hacerlo a su manera. Y luego el marketing irá por otro lado, ¿no? Pero hay una manera de hacerlo y independientemente de la regulación, cada uno va a encontrar su forma de hacerlo. Y la honestidad y los datos al final caerán por su propio peso, ¿no? En el lado de los alternativos lo veo muy sencillo, en el lado que soy menos experto, en el de los líquidos, es donde es más complejo, porque al final todo puede acabar convergiendo en que todo sea verde y nada sea distinto, ¿no? Quizás en el lado de los líquidos debe ser María la que Pues mira, opine. en lo que decías, o sea, indudablemente lo ideal sería que todo fuera verde, pero que fuera de verdad, ¿no? O sea, ese es el camino y por eso está el plan de acción de finanzas sostenibles. Yo creo que dado que, o sea, el camino no es corto y como las aproximaciones son variadas y todavía el regulador no ha dado una aproximación única, en tanto en cuanto no hay aproximación única, yo tengo una visión hacia el greenwashing que es, o sea, creo que en el greenwashing hay mucho de equivocación, de no saber cómo hacer las cosas, de no, o sea, no creo que a veces haya tanta mala intención, puede haber sobreventa, ¿de acuerdo? Torpeza, ¿no? Como efectivamente, como desconocimiento, no tener a lo mejor un método. Entonces yo creo que lo importante es que el método esté suficientemente armado, que lo puedas probar pues, con datos, con referencias y demás, pero creo que luego eso te va a admitir mucho. Y entonces mi respuesta ahí sería, el regulador, ahí el papel que yo entiendo que debería hacer es de acompañamiento, sobre todo. En la parte financiera, ¿vale? Es de lo que hablo. Es decir, lo primero que tiene que dar es como cuando tú tienes un niño pequeño, pues si no le has dicho una norma no le puedes pegar un cachete, que esto suena muy mal, no le puedes castigar. Pero los míos ya tienen de 15 a 20 años, o sea que yo cachetes hace un rato que no forma parte de mi vocabulario, pero espontáneo. Pues eso, hasta que no estén bien establecidas las normas, realmente el margen, digamos, de equivocación sigue siendo elevado, pero lo importante para mí es que exista realmente una metodología, ¿de acuerdo? Detrás, entonces ahí sí que creo, y luego indudablemente la medición. Entonces, yo creo que, fíjate, para mí ahí hay otro riesgo que antes comentábamos, y es el riesgo de que en la sobreventa el cliente acabe saturado de sostenibilidad, que llegue un momento en que es que ni le apetezca que se lo cuentes, ¿de acuerdo? Porque le parezca que es lo de todos, o sea, que no se haya el elemento diferenciador, que en el fondo también volvemos, o sea, lo ideal sería que al final pues tuviéramos todo eso ya tan integrado que tú no le tuvieras que hablar, imagínate, de valoraciones, porque ya sabe que indudablemente tú vas a intentar comprar algo que está infravalorado para que la puesta en valor le suponga una rentabilidad. Entonces, bueno, pues yo tendría una visión, resumiendo, hacia el greenwashing un poco más benévola, porque creo que hay mucha equivocación y creo que el regulador ha de acompañar en este punto donde todavía hay mucha ambigüedad y hay, como antes se comentaba, a veces hay normas que son casi contradictorias entre sí o procesos de implementación de una exigencia cuando todavía no tenemos pues, el tema efectivamente de la divulgación de datos por parte de las empresas o cuando los porcentajes de alineamiento con taxonomía son entre el 0 y el 2%, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, en relación a lo que dices, la comunicación tiene un papel, aquí barriendo para casa yo, muy importante porque me he encontrado en Sigris con clientes a los que hemos entrevistado y tienen datos interesantísimos y súper potentes que no han trascendido, que yo entiendo que forman parte de sus informes, pero que yo como consumidora, no como persona de Sigris, sino como consumidora, no tenía esa información y me parece valiosísima y que si la tuviera aportaría, por supuesto, compraría más esa marca, sería embajadora de esa marca y tal. Y es que no les da tiempo, es que no nos da tiempo. O sea, entre elaborar los informes, cumplimentar la ley, no nos da tiempo a contarlo. Entonces, por una parte está, efectivamente, no siempre se transparentan todos los datos que se tienen
por falta de... pues hay que organizarse mejor, y otras veces quizás ha habido algo de confusión. Pero vaya, que todas las etiquetas ahora son verdes. María, pasa cualquier yo vengo de verde, o sea, yo soy la más verde. Mira, esto, lo que es la sostenibilidad, con lo que tú decías, de todo es verde. Cuando empezamos el Agile, a trabajar todo el Agile, tú vas a una reunión ahora y si te pones a poner palitos cada vez que alguien dice sostenible, te vas a hinchar. Antes era todo Agile, la gente confundía poner un tablero en la pared, yo soy Agile. ¿Sabes? Una leche eres Agile, eres gilipollas, y perdón por la presión, ¿sabes? No, pero es que, y en esto pasa lo mismo, hay mucho de moda. Lo que decías tú, el greenwashing, sí, pero hay mucho de moda. Y en este caso, sin que sirva de precedente, el regulador va a ayudar. Yo creo que en este caso el regulador va a ayudar. En Agile, y lo pongo como ejemplo, ¿vale? No hay un regulador. Hay mucha gente que se llamaban gurú, yo soy un gurú de Agile, yo soy... Y luego, a ver, explícame tú Agile cómo lo montas. Te metías en Agile como si lo hubiese un mañana y decías, es que esto no lo necesito. Y aquí el regulador sí puede ayudar, lo que tú dices. Si tienes a alguien que sepa, sí te puede ayudar a la parte de negocio. Oye, mira, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Y esto sí va a ser verde, esto sí va a ser sostenible, y no nos vamos a quedar solo en la E, sino la importancia del governance, la importancia del impacto social, que nos estamos olvidando, que esto no va solo de lluvias torrenciales, etcétera, no va solo de eso. Hay una parte de governance que es fundamental, que ahí entra la tecnología, y la parte del impacto social, la diversidad, que de eso nos estamos olvidando muchas veces, y es tan importante como lo otro. Esto es un poco como cuando decíamos, esto es off-on, ¿no? El digital, el no sé qué, y ya un día dije, como me sigues diciendo digital y off, es que estás perdidísimo y estás muy anticuado. Todo el mundo es digital, todo es digital. Esto es lo mismo, tenemos que dejar de decir, pero esto es sostenible, porque la sostenibilidad tiene que estar integrada absolutamente en todo lo que hacemos, en cualquier tipo de negocio, de gestión, de comunicación. Y os voy a poner un ejemplo de sostenibilidad, ¿vale? De cómo a veces el ser humano es así de estúpido, perdón. En un bar, hace unos años, pusieron, vamos a poner los vasos para que sea sostenible, para no gastar el dinero y manchar los ríos de detergente, todos los vasos de papel. Años después nos han venido con, eliminamos los vasos de papel, vasos en vidrio porque queremos salvar los árboles. A ver si te aclaras, macho. ¿Sabes? Es decir, o una cosa, estamos pegando los bandazos y eso es la parte de moda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una brecha enorme entre la intención y la acción. Todavía, ¿cómo lo veis? Me interesa la opinión de los cuatro. Esa brecha entre la intención y la acción. Este discurso está muy bien, pero luego hay que salir por la puerta y hacerlo, materializarlo. Yo creo que cada compañía tiene que preguntarse honestamente qué es lo que quiere hacer. Yo he visto fondos que realmente eran fondos de impacto y no lo sabían. Y cuando empezó la regulación en Estados Unidos, que no tienen regulación, pues tenías que invertir en un fondo y le decías, pues si tú eres un fondo de impacto, solo inviertes en healthcare y estás invirtiendo en mejorar la salud, ¿no? Y entonces ese lo que tiene que hacer es darse cuenta de lo que hace y medirlo. Otros tienen que transformarse, ¿no? Entonces, yo creo que esto va, y estoy muy alineado con Javier en esto, no es solo medio ambiente, va de hacer las cosas siempre mejor. Algunos lo harán un poquito mejor, otros se transformarán, pero va de mirarse para adentro y que la acción parta de una reflexión profunda, no de la regulación. Es curioso porque hace poco le preguntábamos a Emilio Tejedor, director de sostenibilidad en Iberdrola, qué tendría que hacer él que empezara en esto de la sostenibilidad, y él decía, pararse y mirar. Mira dónde estás, mira a tu alrededor, mira qué es lo que necesitas, ¿no? Claudia, esa brecha, ¿qué te parece? No, está claro. O sea, yo lo que decía antes, las empresas van a distinta velocidad. O sea, hay empresas que no lo han interiorizado todavía. Aquí hablábamos un poco de la figura de la dirección, ¿no? La alta dirección. Esto o lo manda la alta dirección, el órgano de administración, o no hay nada que hacer. Esto no es un bottom-up, es un top-down. Yeah. O sea, se puede hablar de sostenibilidad, pero si no está convencido, ¿quién tiene que estar convencido? Yo creo que hay poquito que hacer. O sea, esa es mi opinión, tal y como veo las cosas. Y luego también, pues bueno, hay un elemento, obviamente, de rentabilidad y coste. Y hay empresas que han metido muchísimo acelerón y están intentando presionar incluso a los demás para que muevan un poquito más, porque esto no se hace solo, una empresa sola no va a poder realmente hacer este mundo más sostenible. Pero todavía yo creo que queda mucho, mucho. En muchas empresas yo sí que veo lo que, no voy a hablar de greenwashing, pero hay mucho ESG washing. Yo me estoy leyendo un montón de informes de sostenibilidad
donde hay empresas que no dicen absolutamente nada. Si yo soy un inversor y tengo que tomar una decisión en base a la información que estás publicando, que se supone que va conforme a ley, no sé nada de ti. O sea, veo unas fotos muy bonitas, y veo información que no me sirve absolutamente para nada. Entonces yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer. Y perdón por ser tan crítica, pero hay veces que, justo con una de estas empresas que os digo yo, que está intentando empujar a las demás, dice, es que falta un poquito de ambición. ¿Vale? O sea, cuando nos hemos visto en un problema muy grave, como ha sido la pandemia, ¿no? Como las compañías, rápidamente las farmacéuticas, ¿no?, renunciaron a gran parte de sus ingresos para que tuviéramos la vacuna en tiempo récord, porque estaba, ¿no?, la salud del mundo, ¿no?, nuestra vida estaba en peligro. Ahí sí fuimos capaces de hacerlo, porque cuando tenemos una emergencia, y que sí, que evidentemente es muy importante la parte social, por supuesto, pero la parte de cambio climático, cuando hay una emergencia real, que ya lo estamos viendo, y que de aquí a 20 años, a lo mejor en España, de Madrid para abajo, no se va a poder vivir. Por como esto sigue así, como las empresas no se conciencian que realmente el tema del cambio climático es un tema grave. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque o sea, hay ¿por mucha qué? negacionista todavía, hay mucha gente que es que Claro. esto es una moda. ¿Entendés? Pero que cambio climático impacta la salud, o sea, que esto no es un tema no, el tema es grave, con lo cual todavía queda mucho, ¿no? De la gente que piensa que esto todavía es una moda, que tal, le cuesta mucho dinero, como lo muevo. ¿No? Claro. De culturizar y de educar. ¿Pablo? Javier. No, estoy de acuerdo con lo que tú decías, de que tiene que venir de arriba abajo. En nuestro caso, en el BBVA, la verdad es que tenemos a un CEO que está convencido más que nosotros, casi. Entonces, es que es verdad, es que tiene, pero todo en cualquier empresa, sea sostenibilidad, toda la estrategia, tiene que venir de arriba abajo. Si tú estás en la capa media, no llegas, tienes que ir de arriba abajo. Es que no, si no, no vas a llegar, como tú dices. Es imposible. Es imposible. Y cada uno a su velocidad, desde luego. Juanpa, sorpresa. Tenía interés, porque tú hablas muchísimo con otros clientes y vas a visitar futuros nuevos clientes y les vienes a contar todo este discurso. ¿Qué es lo que más te encuentras? ¿Hay preocupación? ¿Hay realmente conocimiento de que es una necesidad? ¿O todavía hay cierto escepticismo y aquí se piensa de que, venga, otro le viene con la película esta que está de moda? Bueno, aquí estoy un poco con Claudia. O sea, esto depende mucho de si el mensaje viene top-down o no. Cuando viene top-down, escuchan ciertas directrices, está claro que están todo por plan del EXCO, pero no saben muchas veces cómo ejecutarlo. Y ahí viene otra cosa de la que tanto Javier como Pablo han venido a reseñar, ¿no? Hay cierto desconocimiento sobre lo que es el mundo de la sostenibilidad en global, ¿no? O sea, yo creo que se tiende a confundir términos de medio ambiente con sostenibilidad, porque es precisamente la principal palanca tractora con respecto a la financiación, ¿no? Pero existen otros KPIs clarísimos de gobernanza, existen otros KPIs clarísimos de impacto social, diversidad, que no se están teniendo en cuenta y que poco a poco empiezan a caer, ¿no? y a traccionar dentro de las compañías. He notado una gran evolución con respecto al stakeholder, es decir, cada vez más empiezan a tener personas relevantes, especialistas en partes o subáreas muy relevantes dentro del mundo de sostenibilidad, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora un cambio de proposición en el speech comercial que no viene más como consecuencia y reacción a que ya no existe un único director de sostenibilidad. Existe un único director de reporting, que será de sostenibilidad o no, y existen cada vez más especialistas en cada una de las letras, ¿no? Donde el E empieza a tener ya un peso propio y específico y tiene sus necesidades, tanto del data management como de una estrategia corporativa que permita gestionar esto de una manera mucho más ordenada, como la S, como la G. Entonces, en un primer mapeo de stakeholder estoy viendo una evolución, algo desordenada, muchas veces voluntarista, pero ciertamente ya en segunda instancia veo cierto ímpetu, y ahí un poco también suscribo lo que dice Marian, creo que muchas veces hay errores más por falta de celo, ¿no? Más allá de que por mala fe, donde realmente hay que hacer algo sustancial. No sé, hay que hacer algo, ¿no? Ahí suscribo con Javier, yo tengo un background de transformación tecnológica, ¿no? Vengo de un mundo de IT, luego de un mundo de fabricantes, al principio había que hacer algo en 5G, ¿por qué? Porque tocaba, luego hay que hacer algo de IoT, luego hay que aplicar la metodología Agile, pues
lo que tiene en el libreto, ¿no? Entonces, noto cierta desconocimiento, cierta voluntad. Creo que hace falta muchísima evangelización para entender arriba cuáles son las palancas realmente importantes dentro de la estrategia empresarial, algo que el regulador va a coaccionar pero no va a acelerar. Antes lo hablaban en el café, ¿no? Está claro que un entorno regulativo coercitivo va a ayudar a que la gente se ordene, pero no va a obligar a que la gente cambie su estrategia corporativa con respecto a la sostenibilidad. Yo ponía el mundo de la hostelería, si me vas a multar porque cierra a las 10 una terraza, lo que voy a hacer es intentar meter esos gastos en mi ticket medio y cobrar la cerveza 2 euros más, porque voy a dejar abierta la terraza, ¿no? Entonces estamos un poco en la misma, ¿no? Desde ese punto, lo que sí entiendo que es muy necesaria la evangelización, insisto, top-down, explicar ESG de una manera amplia, que las organizaciones reaccionen estructuralmente a ese tipo de necesidades. Un chico, una chica, un experto en la E no tiene por qué ser el experto en sostenibilidad. Alguien que tenga la responsabilidad del reporting puede tener un conocimiento agnóstico a cualquiera de las iniciativas que componen la sostenibilidad propiamente dicha, y a partir de ahí hay un hito que sí que va a entrar en la línea de flotación de las decisiones estratégicas de la compañía, que es la financiación. Entonces, podemos regular lo que queráis, yo regulo, hablo con mi CFO, por aquí hay alguna, y metemos una línea de dotación presupuestaria en caso de que me multen, ¿no? Y el entorno regulatorio está completamente controlado. Si al final no me multan, pues mira, va directamente de P&L arriba y mi CEO más que contento, ¿no? Sin embargo, la acción o la palanca a acceder a mercados diferentes con condiciones completamente ventajosas cambia. Y hay que hablar por 2 líneas fundamentales. Una es homologación de proveedor, es decir, es que ya mi cliente me está pidiendo una caracterización y una evidenciación de mi performance en ESG para poder vender. Bueno, esto ya sí que estamos hablando de una acción de línea estratégica clara, ¿no? Y la segunda es acceso a financiación de mercado. Entonces, claro, cuando empezamos a tocar la P&L en la línea de abajo, que es la que duele, y no en la línea de arriba, pues empieza a cambiar un poco hasta que haya esa sensibilidad. Esto irá a la velocidad que va, no con mucho control, pero sí es verdad, a una velocidad completamente sónica, ¿no? Sensorial. Y poco a poco vemos la bilancia, sin dar nombre y apellido. Antes comentábamos también, ya existe el primer comité ejecutivo de un gran banco español con el título exclusivo de directora de sostenibilidad. Es un hito. Miembro de EXCO, budget, palanca, independencia, performance, seguimiento y activación. Entonces yo lo resumiría en esas 3 partes. Mucho voluntarismo, un poco de ruido todavía, un ambiente un poco fóbico, si me permite, todavía no tiene muy claro la gente que hay que hacer, pero que hay que hacer algo. Falta de evangelización top-down y palanca catalizadora del proceso, como son el acceso a un nuevo mercado y acceso a palancas de financiación diferenciales, que creo que esto van a llevar a que si ha sido todavía rápido, lo va a ser más en el poco tiempo, ¿no? Y ahí suscribo y finalizo con el mensaje que os habéis dado todos. Es literalmente imposible que nadie por sí mismo, con sus únicos recursos, dé respuesta mínimamente a todo el challenge que tiene por delante. Porque si tienes un conocimiento ímprobo te faltan manos, si tienes manos te faltan herramientas, y si tienes alguna de las dos cosas, el conocimiento lo tienes. Entonces, es una realidad. Entonces, este tipo de eventos como el que tenemos hoy, este tipo de invitados que nos abren las puertas y nos explican realidades completamente diferentes, no hacen más que evidenciar que esto va de un conjunto de sinergias de diferentes fuerzas vivas que harán que esto vayan saliendo. Entonces, esa es la visión que me encuentro clientes. Medianos, pequeños, administración pública, privada, segmento oil and gas, banco o construcción, ¿no? Esa realidad. El futuro que viene es incierto, volátil. No, apasionante. Monetario. Monetariamente incierto, pero apasionante. Y oye, quien se adapte primero, ¿no? Como decía Darwin, no se vuelve más fuerte, sino que se adapta más rápidamente, ¿no? No lo adapta. Pues muchas gracias, Juanpa. Tú has dicho la clave, has hablado de la importancia de las alianzas y para eso te rescato a ti. Para cerrar, sí, tú solo, porque yo creo que tenemos que dar las gracias, por supuesto, a Pablo, a Claudia, a Marian y a Javier por acompañarnos. Un aplauso para ellos. Gracias. Sergio ha tenido que salir, pero bueno, estamos aquí porque estamos celebrando una alianza y porque, como decíamos en el vídeo al comienzo, queríamos iniciar una revolución. Tú decías, pues sí, una revolución.
porque yo creo que es el momento de impulsar y de estar en ese punto de esa cresta de la ola que es donde estamos supongo todo el talento. Así que este último momento es para ti. Bueno, no esperaba esto, pero bueno. Me ha encantado. De forma rápida. Ella llama revolución. Yo decía al principio, intentaba decir al principio, una de las ventajas de los bancos es que han pasado por penurias terribles con la regulación y con los retos que han tenido sobre su mesa de digitalización y de cambiar el modelo, cambiar el negocio. Pero una de las cosas que tienen positivas al final es que tienen control, tienen el dato y tienen las necesidades, tanto sociales como regulatorias, para dar el paso y hacer el cambio. Entonces, bueno, nosotros hemos estado al lado de los bancos en los últimos años ayudándoles a que las cosas pasasen. Hablaba de las chaputas de MiFID, pero chaputas o no chaputas, hemos estado ayudándoles, pensando y discurriendo qué es lo mejor y por dónde tienen que ir. Esta gente tiene un sistema robusto, tiene mucha experiencia en temas de sostenibilidad, tienen la mitad del IBEX y tienen sobre todo una cosa que es muy interesante, que es flexibilidad. O sea, son una empresa de aquí, son una empresa flexible, son una empresa que pierde culo por su cliente, y lo voy a decir mal y pronto, que es algo que también nos caracteriza a nosotros, y yo creo que la alianza es natural, ¿no? Al final nace de un interés personal, nace de afinidad también entre compañías. Nosotros se encontró muy rápido que hablábamos el mismo idioma y funcionábamos igual, y yo creo que esa revolución de alguna manera es saltar el legacy, saltar la resistencia a lo mejor de los departamentos clásicos de IT de los bancos y de las gestoras, de también saltar a veces la incredulidad o la resistencia por parte de todos aquellos señores rancios que piensan que esto es de comunistas y bueno, de alguna manera intentar ofrecer algo distinto, ¿no? Eso de los comunistas se lo copio a alguien, no sé a quién. Antes estábamos hablando de los rojos. Sí, bueno, es verdad, yo muchas veces he intentado que en la oficina no haya botellas de plástico y me dicen, sí, tú botellas de plástico, pero tu coche tiene 300 caballos. Y digo, ¿qué? Es decir, yo tengo ganas de cambiar las cosas y no soy el mejor, pero de alguna manera, aliándonos con alguien que tiene una visión 360 y mucho más completa, yo creo que podemos llegar a algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, esa revolución, de alguna manera, nosotros, desde nuestra humilde posición, creemos que es interesante y creemos que podemos aportar algo juntos. Nosotros aportamos a Sigris cosas y, por supuesto. Nosotros debemos de vosotros pues un montón de cosas. Entonces, bueno, gracias por venir. Gracias, José. Sé que es difícil y gracias por organizarlo. Yo quería deciros que el abismo más grande se cruza con un primer paso, aunque sea pequeño, y con una reflexión budista, que yo no soy budista, pero me acuerdo ahora, y está genial porque me impactó en su día, que era muy querida cuando la leí, que dice, no puedo alfombrar el mundo, pero yo puedo ponerme unos calcetines. Pongámonos unos calcetines y empecemos a hacer el camino que queremos tener, ¿os parece? ¿Lo mojamos con un vino? Muy bien. Muchas gracias. Gracias.